normales, ¿cierto? Nos hemos acostumbrado a ciertas cosas y pensamos que es natural sentir cosas como depresión, sentirnos deprimidos todo el tiempo. Creemos que es algo natural. Cuando Dios creó al hombre, Dios no creó al hombre y le dijo: le voy a poner gozo, le voy a poner amor, pero le voy a poner también depresión, ¿sí? Le voy a poner odio. Dios no creó al hombre así. Pero nosotros, de alguna manera, al ir desarrollándonos, al ir creciendo nuestra vida, al ir pasando los años, llegamos a pensar que esas cosas son normales, ¿sí? Que es normal vivir lleno de ira, que es normal estar deprimido, que es normal estar triste, que es normal querer vivir absolutamente solo, no querer escuchar a nadie. Pero así no nos hizo Dios. Lo que se deduce que algo pasó en el camino, ¿sí? ¿Por qué vemos que los niños son alegres? Porque así nos hizo Dios, alegres, ¿sí o no? Usted acuesta a dormir un niño y ese niño se despierta preocupado en la noche. Un niño de 3 años se despierta a medianoche a pensar de la vida. No pude dormir anoche, estaba... Entonces los niños son modelos de la creación de Dios, son modelos de cómo nos hizo Dios, ¿cierto? Entonces hoy quiero hablar de la ganancia del perdón. Quiero hablar de la ganancia del perdón. ¿Por qué quiero hablar de la ganancia del perdón? Porque en medio de todas estas crisis que tenemos emocionales y esto, hay algo muy grande que hay en nuestro corazón y es la falta de perdón. Una de las cosas que más llenan nuestros tanques emocionales de una manera incorrecta es la falta de perdón, ¿sí? Nos dañan, nos afectan y nosotros a veces no entendemos, pero necesitamos solucionar estas cosas. Amén. ¿Cuánto lo creen? Muy bien, entonces yo quiero empezar orando que Dios nos ayude, porque el rencor puede ser muy dañino. Y quiero orar y voy a contarles una historia que vivimos de cerca cuando yo estaba pequeño. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que esta palabra traiga sanidad a nuestra vida, que nos vuelva al modelo, Señor, que nos sea fácil ser felices, que rompa cadenas de depresión, de tristeza, que quite, Señor, cargas de nuestra vida, que nos direccione, nos dé paz, Señor, nos dé armonía, felicidad. Te lo pido en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo y tu palabra se muevan dentro de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una pareja en mi pueblo, cuando yo estaba mucho más joven, siempre llegaba la esposa el hombre llegaba de trabajar y llegaba a la casa y la esposa siempre lo agarraba, como decimos en Colombia, a cantaleta. Sí, cantaleta. Y este hombre era un hombre muy callado, ¿sí? Aparentemente él asimilaba las cosas de una manera correcta, pensaba la gente, ¿no? Porque no discutía con ella, pero la realidad era que por dentro tenía una crisis. Eso lo fue dañando por dentro, y aunque él nunca habló con nadie, nunca se quejó, no le discutía, sí dentro de él estaba pasando algo tremendo. A veces nosotros somos así, ¿cierto? ¿Cómo estamos? Bien, pero dentro estamos viviendo algo tremendo. Un día llegó esta mujer, como siempre, alegando. Ella fue la que llegó ese día, él estaba en la casa y estaba alegando y todo, y este hombre, sin discutirle mucho, la mató. Sin mucha discusión, la mató, se sentó y esperó que llegara la policía y se entregó. No soportó más la presión. Tremendo esto, amados hermanos. Entonces, predicaciones como estas es con la necesidad y la voluntad de que usted y yo
estemos más atentos. Deme un momento acá. Le digo aquí, venga, Maggi. Creo que es alguien que va a venir. Es que es alguien que invitó a otra persona desde España, invitó a otra persona y creo que la otra persona no ha llegado y me están llamando para la dirección, si no me equivoco. Amados, no podemos llegar a puntos de cometer grandes errores por no solucionar malos sentimientos. Y la mayoría de las decisiones que nosotros tomamos, a veces no la tomamos realmente por lógica, la tomamos por malos sentimientos. Crisis, ataduras que a veces tenemos, las tenemos porque sentimos cosas y terminamos cediendo a esas cosas que sentimos. Tremendo esto. Entonces, si usted quiere aprender a ganar con el Señor, tiene que aprender a perdonar. Se lo repito, si usted quiere aprender a ganar en Cristo, tiene que aprender a perdonar. Y la primera ganancia que la quiero hablar de en esta mañana es la ganancia de la intimidad con Dios. Yo quiero invitarlo a que vaya conmigo a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. De hecho, vamos a leer el 12, 14 y 15. Dice el 12. Mateo 6, 12. Y perdonaos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si usted nota, del versículo 6 al versículo 15 está hablando de la oración que conocemos como el Padre Nuestro, ¿sí? Pero nótese que en estos versículos usa 3 versículos para hablar del perdón, ¿sí? Más o menos en 10 versículos usa 3 para hablar del perdón. Para hablar del perdón. ¿No le parece a usted relevante? Es relevante. ¿Por qué es tan relevante en la oración hablar del perdón? Ahora, la oración no es un fin, es un medio. ¿Para qué es la oración? Para tener intimidad con Dios, para acercarnos a Dios. Pero mete tan fuerte el tema del perdón para que nosotros tengamos en cuenta que el perdón es un factor definitivo para tener intimidad con Dios. Una persona que no ha perdonado puede orar mucho tiempo, pero no va a tener verdadera comunión con Dios. Una persona que no ha perdonado puede ayunar toda una semana, puede orar toda una noche, pero no tendrá verdadera comunión con el Señor. Tremendo. Entonces, Dios sabe que todos, definitivamente todos, en algún momento necesitamos perdonar. O alce la mano el que nunca ha sentido la necesidad de perdonar. La puede bajar. Todos en algún momento hemos tenido la necesidad de perdonar, ¿cierto? Entonces el Señor no dijo que iba a tener comunión con los que nunca iban a ser heridos, con los que nunca iban a herir a alguien. No, eso es normal dentro del manejo de la vida, que tengamos choques, que tengamos roces, pero Él sí pone como condición que aunque todos los seres humanos, aunque sus hijos iban a tener roces, choques, inconvenientes, discusiones, ¿qué debían hacer? Perdonar. Y dice el versículo 15: mas si no perdonáis a los hombres
sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y pone una condición. Y la condición es: si tú no perdonas, ¿qué dice Dios? Tampoco yo te perdono. Wow, qué condición tan fuerte. Si tú no perdonas, tampoco yo perdono. Me acuerdo, yo tenía unos grupos de amigos en la iglesia donde nací, y una vez nos invitaron a almorzar. Una de las amigas nos invitó a almorzar. Entonces yo era muy amigo de una persona de la iglesia, y yo estaba sin plata y me daba pena ir a almorzar porque no tenía plata. Pero yo dije, bueno, voy a ir de todas maneras. Estaba sin trabajo en ese momento, no tenía cómo colaborar. Entonces mi amigo vino y me dijo: no se va a ir por allá a gorrearse la comida. Entonces yo, con la pena que tenía, pues peor, no fui, ¿cierto? No fui. Y eso fue como 3 días antes de ir, y yo iba a orar y yo me sentía mal. Sí, cuando iba a orar, ¿en qué pensaba? En esa situación. Y eso es un síntoma que uno está herido, ¿sí sabe? De que hay un problema sin resolver. Porque uno va a orar y viene siempre lo mismo. No se ha resuelto. El Espíritu Santo de ayuda, uno le trae la misma situación. La carga al corazón, se mantiene allí. Y yo, y esos 3 días yo estuve luchando con eso. Y llegó el día del almuerzo. Y yo no fui. Yo no voy a ir. Pero sabe, la que hacía el almuerzo no tenía problema, yo podía llegar. Entonces yo ya no iba por la que hacía el almuerzo, sino por lo que me dijo mi amigo. Y yo le oré y dije: Señor, tengo que resolver esto. Pero mi amigo llegó ese día a la casa. Yo venía orando: Señor, ayúdame. Y él vino a la casa y habló conmigo: y perdóneme, no me di mis palabras. Sí, no me di mis palabras. Y aunque yo hubiese querido colaborar, no podía, no tenía el dinero. Y tuve que arreglar esa situación. Hoy en día seguimos siendo amigos. Esta es una condición del Señor. Y sabe que problemas pequeños como ese, si yo no hubiese resuelto ese problema, que es pequeño a la final, ¿cierto? Hoy no sería amigo de esa persona. Y uno se pone a analizar: ¿y cuánta gente uno perdió por no arreglar situaciones así? ¿Cuántas oportunidades uno perdió por no arreglar situaciones acá? Así, de esta manera. Dice el versículo 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre que está en los cielos, o vuestro Padre celestial. Amados, nosotros no tenemos la capacidad en un cuerpo caído de perdonar, pero con la ayuda de Dios, cuando abrimos nuestra boca, lo podemos hacer. ¿No se siente uno cuando lo ofenden incapaz de perdonar? Sí, uno se siente incapaz. Pero ¿qué es la fuerza para no perdonar? ¿Cuál es la fuerza? Abrir la boca y hablar el asunto. Ahí es donde Dios actúa. Cuando dice: yo tengo que solucionarlo, yo tengo que hablarlo, yo tengo que decirlo. Y entonces tenemos intimidad con Dios. Y esa intimidad, amados hermanos, no es solo ahora, es eterna. Porque si una persona muere sin perdonar, muere sin el perdón de Dios. ¿Y qué le pasa a uno si muere sin el perdón de Dios? Y hay gente muriéndose cargada. Yo he tenido la experiencia de despedir muchas personas de la eternidad.
por mi función pastoral, muchas veces he tenido que ir a una clínica, a una casa y hablar con una persona las últimas palabras que tienen que hablar y horas después mueren. Y con las personas que he hablado íntimamente antes de morir, lo que quieren hablar es acerca de este tema. Porque sabe que van a morir y duraron años sin resolver una situación. Increíblemente uno ve ancianos muriendo que odian a sus hijos porque su hijo le hizo algo, que no se hablaban con un hijo por años. Hijos que odian padres que ya murieron hace tiempo o que ya están ancianos. ¿Y sabe que las personas con que más nos afectamos son las más cercanas? ¿Sí? Las personas con que regularmente sentimos más rencor son con las más cercanas. Y son con las personas que debemos hablar para que las relaciones no se dañen. Así que nuestra primer ganancia es una ganancia de la intimidad con Dios. No solo en esta tierra, sino eterna. Amén. Y también el perdón nos da otra ganancia. Y la segunda ganancia es justicia. Justicia. Cuando nosotros nos hacen algo, queremos justicia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Justicia. Sí. Yo estaba frente a la Universidad de Antioquia allá en Medellín y estamos en un semáforo. Yo estaba a un lado del carro, estaba un pastor acá manejando y cuando paramos vino un tipo con un arma y me la puso en la cabeza. ¿Sí? Yo volteé a mirar y vi el cañón ahí. ¡Uy! Y me dijo, quítese la argolla de matrimonio, quítese las argollas. Y todos los tres, porque venía otro pastor atrás, los tres con argolla de matrimonio. Hermano, pues Dios hizo algo. Ese tipo casi se cae de la moto, el que estaba ahí, casi se cae de la moto. Y el pastor que estaba manejando arrancó ese carro. Yo después que me bajé del carro me temblaban las piernas. Y yo, ¡ay, Señor! Tremendo lo que me pasó. Sí. Un año después voy a Medellín y me cuentan una historia. ¿Se acuerda lo que a usted le pasó? Sí. Sí, aquí, lo del robo, sí. Resulta que esos tenían el vicio de robar. Ahí se venían detrás del carro mirando qué tenían. Y cuando llegaban ahí, ese semáforo, tenían el vicio de robar. Pero un día llegaron ahí y robaron a un tipo en una camioneta y resulta que era un militar. Y se demoró más y el militar venía dándose cuenta. Y cuando el tipo asomó, mató al primero porque eran dos, el otro se quedaba atrás. Mató al primero y cuando fue a matar al segundo, el segundo se le voló. Oiga, y aunque uno dice, tremendo, pero por dentro sentía como cierta justicia. Decía, Señor hizo justicia. Nosotros queremos justicia, pero uno de los grandes problemas que nosotros queremos, autojusticia. ¿Sí? Autojusticia. Si Él me la hizo, yo se la cobro. ¿Y puede terminar mal el asunto? Uy, como el hombre le fue fiel a la mujer de pura venganza le dijo, le voy a ser fiel una vez para que sepa cómo se duele, una sola vez pero para que sepa. Y le fue infiel una vez y quedó embarazada. Esto es real. Una sola vez y quedó haciendo justicia propia. Entonces vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 17. ¿Qué dice?
Bueno, vamos a leer el 19 primero. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora la pregunta es, Dios dice que alguien que te dañó, ese acto no merece venganza, o Dios dice que tú no puedes hacer la venganza. O sea, Dios está asegurando que Él sí quiere hacer justicia sobre aquella persona o personas que nos dañaron. Pero el texto está diciendo que lo que tenemos que abandonar es el deseo de vengarnos, de autohacer justicia. ¿Sí o no? Popular, por ejemplo, en el centro de Cali. ¿Qué le pasa a un ladrón si lo cogen en el centro de Cali? Allá Maya que trabaja en el centro de Cali. Lo cogen como una piñata. El que más le dé, garrote. Y si sale vivo, puede quedar bobo, dicen por ahí. Le dan en la cabeza, le dan... Y la gente siente que está haciendo justicia. Pero entonces el texto no te está negando la justicia. No. Te está inhabilitando para tú mismo hacerla. Así que si alguien te hizo algo, es que me violó, ¿qué voy a hacer? Lo voy a matar, se lo merece. No, ¿qué dice el Señor? Renuncia a esa venganza. Ahora, ¿qué va a suceder si tú renuncias? Cuando alguien nos hace algo y uno está en un lugar feliz, contento, ¿cierto? Con unos amigos, pasándola chévere, y entra esa persona. Ese momento increíble se vuelve malo, pésimo. Y ahí es donde yo entiendo que yo estoy mal. Y aunque decimos estoy cargado, me siento mal, es que no es que yo lo odie. Amado, aunque lo camuflemos, es odio. Es odio en el corazón. Y tenemos que trabajar con esto. ¿Sí? 17, Romanos 13, 17, 12, 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces, condición acá, ¿te hizo alguien algo malo? No le haga lo mismo. ¿Listo? No me saluda, entro al conjunto, esa persona no me saluda, no lo saludo. No. Yo cuando vivía en el conjunto pasado había una persona que no, yo lo saludaba y no me saludaba. Y así me pasó como unas 5 o 6 veces hasta que llegó el día que me saludó. ¿Me hago entender? Yo pude haber dicho, no me saluda. ¿Qué hago? No lo vuelvo a saludar. Pero esa persona con el tiempo se le olvida quién fue el que nos saludó primero. Y va a pensar que yo soy el mala gente. ¿Sí? Pero yo seguí saludándolo hasta que algún día me saludó. No paguemos mal por mal. Una de las condiciones. Otra condición, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todas las personas. ¿Alguien tiene algo contra ti? ¿Tú tienes algo contra alguien? ¿Qué deberías de hacer? Perdonar. ¿Alguien me llamó? Brava esta persona. Usted no me llamó el día de los cumpleaños. No es oveja mía ni es de esta iglesia, porque no pensar algo ahí. Y fue hace muchos años, no era ni pastor. Y bueno, le voy a decir, fue una exnovia. Una exnovia, y me dijo, un año después que la había dejado, ¿usted no me llamó el día de los cumpleaños? Yo le dije, ay, perdóneme, se me olvidó completamente. Me dijo, no lo voy a perdonar. Y bueno, yo ya le pedí perdón. Esa es mi responsabilidad. Queda la suya si me perdona
¿O no delante de Dios? ¿Cuál es mi responsabilidad? Pedir perdón. ¿Yo soy responsable de que me perdonen o no? No. No, ¿cierto? Entonces, en cuanto dependa de usted, hágalo. Escríbale un WhatsApp a esa persona, perdóneme, llámelo. Si es más osado, invítelo a algo. Encuéntreselo, vaya donde la persona. Pídale perdón y libérese. Sea libre emocionalmente de eso. ¿Y sabe qué va a pasar cuando usted haga eso? Va a estar en ese lugar riéndose con los amigos y llega esa persona. ¿Y qué va a pasar? Usted no se le tira la noche. Si esa persona lo perdonó, sigue normal. Si no, esa persona se le tiró la noche, pero ya no, ya cuadró su parte. Entonces, su responsabilidad delante de Dios, en cuanto sea posible, estar en paz con todos. Y lo otro, cuando usted hace estas dos primeras, abandona el deseo de venganza, procura el perdón, usted está dejando la venganza a Dios. ¿Cuántos quieren que Dios se vengue por ustedes? Ay, que Dios se vengue por mí, aleluya. Muchos están pensando, están viendo una película de acción en el momento y se imaginan que es Dios vengándose allá. Dios se va a vengar de dos maneras por lo que usted le hiciera. Uno, va a hacer justicia en el juicio eterno. Es decir, en el juicio final va a salir lo que a usted le pasó. No sabemos bien cómo va a ser el juicio, pero imaginémonos en el contexto de hoy, pero creo que va a ser algo mayor. Una pantalla grande y aparece allá la persona, la imagen, haciéndole lo que le hizo, ¿sí? ¿Y Dios qué va a hacer? Va a ser el veredicto: eres culpable de lo que hiciste, mereces el infierno. ¿Me hago entender? Y entonces Dios va a vengar lo que te hicieron. Tremendo, ¿no? Pero si esa sola es la manera, o sea, pasó que esa sola es la manera, pues Dios también va a tener que vengar en nosotros lo que nosotros hicimos. O usted no le ha hecho nada a nadie. Entonces allá, en ese mismo momento y en ese mismo juicio, vamos a aparecer nosotros también haciéndole daño a otras personas. Y también seremos dignos de vengarnos, de que Dios se venga en nosotros. Así que aquí aparece la segunda parte y aquí toma relevancia. Lo que te hicieron, Dios lo va a vengar en Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué Jesús muere con tanto dolor? Porque lleva el pecado del mundo y está llevando la ira de Dios sobre el pecado en él mismo. Está pagando el precio de la justicia, porque queremos justicia. Y estamos leyendo Romanos en este momento, y el tema central del libro de Romanos es la justicia de Dios. La justicia de Dios para enviar al hombre al infierno, o la justicia de Dios para que por medio de Jesucristo, por su sacrificio, su dolor, Él lleve esa ira a Jesús. Entonces, la persona que te hizo daño, si no se arrepiente, irá al infierno. Pero si se arrepiente y lo alcanza la misericordia y gracia de Jesús, lo que te hizo a ti, ¿quién lo va a pagar? Jesucristo. Y ese que te hizo daño un día, hoy podrá ser tu hermano en Cristo. ¿Y Dios fue injusto? No, así como te perdonó a ti y a mí, puede perdonar al que te hizo daño. Así que lo que nos hicieron tendrá justicia. ¿No le parece a usted eso especial? ¿En el infierno o en Jesucristo? Así que no se cargue más. Usted no tiene que hacer nada.
El Señor se va a encargar. Es más, usted no necesita pruebas, Dios las tiene todas. Y estas cosas deben motivarnos a perdonar. ¿Por qué? Si no perdonamos a los hombres sus ofensas en el juicio final, Dios tendrá que hacernos justicia también en nosotros. Tremendo. Así que, amados hermanos, uno de los beneficios de las ganancias del perdón es recibir la justicia de Dios, tanto en lo que nos hicieron como en lo que nosotros hicimos. Amén. A la final, de diferentes maneras, pero somos iguales. Tremendo es. Y eso nos lleva al tercer punto. ¿El primero cuál era? ¿Qué ganamos en el primero? Intimidad. Gracias, mi hermana Claudia. En el segundo, justicia. Justicia. Y en el tercero, ganamos sanidad. ¿Sí? Entonces, en el primero es relación con Dios. ¿Sí? En el segundo, relación con el prójimo. Y en el tercero, relación conmigo mismo. Vamos al libro de Santiago, capítulo 5. Entonces a veces estamos perdonados, estamos cargados, estamos llenos de rencores, de penas, y pensamos que eso está ahí por tantos años y solo es un problema de alguien que me hizo daño, pero que no es por mí. Y usamos frases como esta, de pronto usted la conoce, mire, dice: en silencio he sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena. ¿Sí o no? A veces pensamos frases así. Entonces nos vemos como: hombre, pobrecito de mí, he sido tan bueno en este mundo y han dañado tanto mi corazón, pero yo no he hecho nada malo. Pero sabe que siempre cuando hay un daño, o por lo menos la mayoría de las veces, nosotros por lo menos tenemos un pecado, y es el pecado del odio. ¿Me hago entender? Cuando alguien nos hace daño, aunque yo no estoy justificando al agresor, no lo estoy justificando para nada, pero sí estoy mostrando que si hay una parte de nosotros, por lo menos hay un pecado que se llama rencor, ¿cierto? Y ahí a veces se añaden blasfemias, ¿sí? A veces se puede añadir agresión física. Por ejemplo, con las parejas, uno va y hay uno que dice: no, es que la otra persona me hace mucho daño. Y generalmente hay uno que hace más daño que el otro, pero a la final entre los dos se hacen daño. ¿Sí? A la final. Eso es algo que se va dando. Entonces, si nosotros pensamos que solo es el problema de algo que sucedió, yo no tengo nada que ver, no voy a verle solución. Entonces yo te estoy mostrando esta parte no para culparte, sino para que encuentres una solución. Amén. En Santiago capítulo 5 nos muestra primero cómo se logra la sanidad física de manera milagrosa en Dios. 5, 14 y 15 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos o líderes de la iglesia, oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del... ¿está alguien enfermo? ¿Qué tiene que hacer? Llamen a un líder, a alguien que tenga un grado de autoridad en la iglesia, y únjanlo con aceite y oren por él. Versículo 15: y la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe tiene en sí misma arrepentimiento. ¿Sí?
salvará. ¿Qué dice? Salvará. Entonces hay una preocupación de Dios de salvarlo, no solo de sanarlo. Y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado le serán perdonadas. Entonces está diciendo que si alguien está enfermo físicamente, llamen a un líder de la iglesia, alguien que tenga cierto grado de autoridad, oren por él, pero al mismo tiempo esta persona se arrepienta, ¿sí? Y Dios le va a salvar, y también puede sanarle, ¿cierto? Puede sanar su cuerpo y sacarlo adelante. ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿no? Y ahí hay una promesa de sanidad física. Usted está enfermo, podríamos hacer esta práctica. Pero si ve que no es solo oración, también, ¿qué pide? Examínese y arrepiéntase, y Dios también va a actuar. Pero también este texto nos habla de la sanidad también del alma. Versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La palabra confesar viene de hablar, decir, contar. Pero en el contexto está la palabra anciano más atrás. O sea, no es contarle a todo el mundo, ¿no? Es contarle a alguien maduro, responsable espiritualmente, que tenga la capacidad de hablar contigo, que no sea un chismoso, y que lo pueda orar por ti. Entonces, cuando nosotros nos hacen algo, lo que quiere nuestra carne y lo que quiere el enemigo es que nos encerremos. Entonces hay una niña que fue violada, o un joven que fue violado en su adolescencia, en su juventud, por ejemplo, y esa persona se toma la decisión de ocultarlo y nadie se entera, ¿cierto? Nadie lo va a criticar porque nadie lo sabe, pero ¿cómo está por dentro? Y pasan los años y va a tener crisis y daña el modelo. Esto que pasó acá está dañando el modelo de lo que Dios hizo en su vida. Y eso, aunque no lo cuento, revienta en otras cosas. Revienta en una vida depresiva, revienta en algún vicio, ¿cierto? En alguna práctica incorrecta que crea un cierto desahogo. Revienta en ira, o revienta en ser una persona muy aislada y callada. Me estoy haciendo entender. Y estoy herido, pero ¿qué dice la palabra? Tienes que llamar a alguien y tienes que confesarle lo que pasó. Entonces tú llamas a la persona y te sientas y le cuentas la historia de lo que pasó. Va a confesar, pero no solo lo que te hicieron, que es sumamente importante que lo haga, también el odio que sentiste por lo que es normal. No le estoy diciendo no le estoy diciendo que no odie. O sea, ¿o no le hacen eso? ¿No es normal que uno de una vez se llene de odio? Yo quise matar a esa persona. Por eso no se puede hablar eso con cualquiera, ¿no? ¡Oh! Usted, sí. Esta es la realidad de la vida, amados. Yo quise suicidarme. Por años estoy luchando con el suicidio. Estoy resentido con Dios porque Dios no estaba ahí para ayudarme. Eso no es simplemente decir, venga, es que yo esto ya. Es confesar, hablar. Eso tomaría un tiempo o varios tiempos. ¿Y qué va a hacer la persona? Escucharle, aconsejarle, ¿cierto? Y va a orar por usted. Va a tener que recordar el dolor. Va a tener que perdonar el daño. Vas a tener que, a pesar de lo que te hicieron malo, reconocer también tus faltas. Y tienes que mostrar tu debilidad.
Porque algo que uno hace cuando le hacen daño es ponerse una máscara de fortaleza. Vas a tener que quitarte esa máscara de fortaleza y ya con un corazón abierto se podrá orar por ti. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a sanar tu alma. Tremendo. Así que nosotros no hacemos esto por el agresor. ¿Por quién lo hacemos? Por nosotros. Por mi sanidad. Es que si yo perdono a Julano, recuerde el segundo punto, ¿cuál es? Dios te hará justicia. Tranquilo. Si no se arrepiente, en el infierno. Y si se arrepiente, en Cristo. Pero Dios te hará justicia. Pero sabes, si lo haces, te vas a quitar una carga. Y vas a poder regresar a ese modelo original que Dios tiene para ti. Wow. Cuando uno da consejería, ¿qué personas uno no puede ayudar? Aquellos que uno les dice, bueno, ¿y cómo estás? Bien. Sí, yo arreglaba computadores. Un día me llevaron un portátil y yo le pregunté, ¿qué daño tiene? No, no tiene ningún daño. No, solo cuando lo prendo esto. Pero, ¿ese es el daño? No, realmente no está dañado. Entonces yo le dije, pues lléveselo. Yo aquí arreglo con computadores dañados, no computadores buenos. Entonces me dijo, bueno, sí está dañado. A veces somos así, ¿cierto? No, nos cuesta quitar la máscara. Entonces, ¿cómo se puede ayudar? ¿Cómo? El Señor se mueve así, con corazones sinceros, con corazones que saben que le hicieron daño, pero que también nosotros tenemos cosas dentro de nuestro corazón. A causa de eso sí, pero que hay que sanarlas. Amén. Recuerde, no es simplemente por el agresor, es por mi sanidad. Amén. Así que el perdón me llevará a tener una intimidad real y profunda con Dios. Así que el perdón me llevará a liberarme del deseo de venganza y a confiar de que Dios hará justicia por mí. Que no tengo que irme a buscar las pruebas y todo. Dios hará justicia. Incluso a veces Dios hace parte de justicia en la tierra. Lo cogen, ¿cierto? Dios permite ciertas cosas, pero la mayor va a ser en la eternidad. Y, amado, el perdón también que nos da sanidad. Quitará nuestras cargas. Nos hará personas libres, sanas. Ahora, un corazón sano, Dios lo usa más que a un teólogo. Dios usa más un corazón sano que ora una hora que una persona con un corazón dañado que ora 3. ¿Me está haciendo entender? Porque se convierte en un vaso limpio para su gloria. Amén. Vamos a ponernos de pie.